Un placer recibirlos aquí. Cosmetics LATAM es un referente y una inspiración para la industria cosmética. Un placer recibirlos aquí. Cosmetics LATAM. Kéfir para cosmética, suero para piel y cabello. Los beneficios que el kéfir aporta a nuestro cuerpo son muchos, pero ahora se encuentra de moda las mascarillas de kéfir por sus propiedades probióticos que darán resultados sorprendentes. La búsqueda de nuevas biomoléculas con actividad biológica es de suma importancia para las industrias farmacéutica y cosmética, para lograr ofrecer productos a la demanda actual. Nuevas sustancias principalmente por empresas de biotecnología siempre se ha intensificado con el fin de aprovechar los residuos de las industrias agroalimentarias y agregar valor a las sustancias producidas. ¿Qué es el kéfir? El kéfir es una bebida fermentada que tiene varias propiedades beneficiosas para la salud. Esta bebida se obtiene a partir de los granos de kéfir, el cual está formado por un cultivo mixto de bacterias del ácido láctico, bacterias acéticas y levadura, y algunos de estos microorganismos se clasifican como probióticos. Las propiedades beneficiosas del kéfir no solo están asociadas a su microflora, sino también a la presencia de kefiran, que es producido por los microorganismos del kéfir, fue reportado como responsable de las características funcionales, y que aún no se han dilucidado por completo. Hablemos del kéfir en Latinoamérica. Brasil es el sexto país productor de leche con una producción de 35.000 millones de litros en 2013, y el estado de Paraná es el tercer productor con una producción de aproximadamente 680 millones de litros de leche en 2013. El suero forma parte de la cadena de producción de leche y se considera un subproducto que en su mayoría está subutilizado y todo el excedente se desecha como desperdicio y, a menudo, no se trata adecuadamente, lo que genera problemas ambientales. ¿Cuál es la composición del kéfir? El suero tiene en su composición una concentración estimada de carbohidratos de aproximadamente 4.5% y una concentración de proteínas de 0.5%, también se encuentran minerales y grasas. De esta forma, el suero se puede utilizar en procesos de fermentación para la producción de diferentes biomoléculas. El proceso industrial utiliza la inoculación directa de granos de kéfir y el cultivo iniciador tiene una composición microbiana bien definida. Además, los microorganismos adyuvantes como las bacterias probióticas de los géneros Bifidobacterium, Lactobacillus, probióticos y levaduras probióticas como Saccharomyces boulardii, que se añaden a los granos de kéfir para la producción de kéfir probiótico. Ahora hablemos de cosméticos a base de kéfir. Los hexapolisacáridos producidos por las bacterias del ácido láctico se pueden utilizar como aditivos para las industrias cosmética, alimentaria y farmacéutica. Sin embargo, la producción de estos hexapolisacáridos por fermentación es muy pequeña y requiere más investigación utilizando sustratos alternativos y cultivos mixtos para incrementar esta producción. Para mejorar la producción del compuesto a base de polisacáridos y proteínas utilizando un cultivo mixto de kéfir tibetano y caracterizar su composición de monosacáridos, la Universidade Federal do Paraná en Brasil utilizó suero, subproducto de la cadena láctea. Como sustrato y luego de la optimización del medio de cultivo se logró obtener una producción de 4,58 gramos de compuesto a base de polisacárido y proteína liofilizada. Esta producción fue mayor a las reportadas en la literatura, utilizando cultivo de bacterias del ácido láctico. La composición de monosacáridos del polisacárido fue de un 39% de galactosa, un 28% de glucosa y un 26% de manosa en concentraciones superiores, clasificándolo como heteropolisacárido. Para el desarrollo de un nuevo producto se involucran varios sectores, ya que el estudio puede iniciarse en laboratorios académicos, así como en laboratorios industriales. Siempre con el objetivo de desarrollar nuevos productos que respondan a un segmento específico de la población, los conceptos de sostenibilidad, los conceptos de productos beneficiosos para la salud o incluso productos con acción terapéutica definida. Sin embargo, para el desarrollo de biomoléculas y la aplicación de estas en un producto se requiere un estudio que contemple numerosos pasos. ¿Qué es un gel de kéfir? Allen y Cole define el gel como una forma farmacéutica semisólida que tiene una gran cantidad de agua en su formulación, con la característica general de poder adherirse a la superficie de aplicación y proporcionar una rápida absorción del principio activo. Existen varios tipos de geles para uso en productos farmacéuticos y cosméticos, siendo los más comunes los geles aniónicos y no iónicos. El gel aniónico es aquel con características iónicas con carga negativa, ya que los polímeros utilizados en la formulación tienen iones negativos en su estructura química. El gel no iónico no tiene cargas iónicas en su estructura. En la investigación mencionada se analizó el compuesto a base de polisacárido y proteína liofilizada se incorporó en dos formulaciones de gel. En ambas formulaciones no mostró cambio de pH durante el estudio de estabilidad, y en relación con las características sensoriales, el gel mostró mejor sensación al tacto. En los análisis microbiológicos, no hubo crecimiento de microorganismos que indiquen que la manipulación y las materias primas utilizadas no estaban contaminadas. Sin embargo,
en la evaluación de la prueba de desafío, el sistema conservante utilizado fue eficiente durante todo el estudio de estabilidad, con una reducción de la carga microbiana. En la evaluación de la actividad antiinflamatoria mediante la inhibición de la enzima hialuronidasa, las dos formulaciones mostraron una reducción en la acción terapéutica cuando se sometieron a una temperatura de 40 C. No es aconsejable que el producto se exponga a esta condición. Quiero invitarte a descubrir los momentos más memorables que hicieron de este año una experiencia excepcional. Gracias de corazón a todas las empresas que hicieron posible el éxito de este año. Bienvenido, Francisco, gracias por darnos la posibilidad de tener la exclusiva y así. Tenemos un filtro nuevo que va a estar aprobado de los FDA, el primero en 25 años. Para evaluar este tipo de productos tenemos diferentes test de seguridad o de eficacia. Sí, Lipofen, nuestro producto estrella, lo que tiene de especial es que consta de dos tecnologías. Primero, se parte una micronización de las partículas de hierro, de pirofosfato de hierro para ser concreta. El consumo de la leche ha disminuido en todos los mercados a nivel mundial y es a raíz de este crecimiento de la bebida. Bueno, como consultora regulatoria te puedo asegurar que mantenerse actualizado sobre los cambios normativos no es una opción. Dermaclaim es un laboratorio de investigación dermocosmética. Estamos especializados en el análisis de productos y en la validación de claims de eficacia. Viva es un activo muy especial ya que somos el primer proveedor a nivel mundial que hemos conseguido comercializar un ingrediente activo que le llamamos vertical, ¿sí? Eso quiere decir que Lipotrue ha descubierto una nueva especie, un nuevo microorganismo, lo ha identificado, lo ha caracterizado, lo ha registrado y nos lo han reconocido. Los titulares que tuvieron más éxito fueron estos, resonando por meses en el escenario principal de la industria. De lo viral a lo inolvidable, el video que sigue deslumbrando con más de 130.000 espectadores y no deja de crecer gracias a las recomendaciones de nuestros seguidores. Las entrevistas con más interés fueron el cuidado de la piel madura, el lanzamiento de 2 activos para reducir las arrugas, Cutifine de CLR Berlin, Jaron Personal Care y Lucas Meyer Cosmetic. En el mundo donde el tiempo es oro, nació Noti Snap. Te trae la actualidad en un... De la evolución del consumidor a tu brújula, creamos un informe de tendencias donde revelamos lo que los consumidores anhelan en la industria. La ciudad que nunca duerme reveló secretos y perspectivas únicas. Si todo lo que hicimos este año fue como un aperitivo, imagina el banquete de innovaciones y éxitos que serviremos el próximo año. Gracias por seguirnos, compartir nuestro contenido, comentar y ser parte de nuestra comunidad. Sin embargo, sabemos que las redes sociales a veces no muestran todo el contenido a nuestros fieles seguidores. Para no perderte ninguna de nuestras novedades, te invitamos a activar las notificaciones haciendo clic en la campanita. Porque claro, el algoritmo solo le muestra nuestro contenido al 10% de nuestros seguidores. Y por último, si anhelas lo extraordinario, te invitamos a suscribirte a nuestro boletín semanal, una gema de contenido exclusivo que no desvelamos en las redes sociales. Este boletín está confeccionado con mucho amor y mimo para nuestra comunidad, por lo que no querrás quedarte fuera, ¿verdad?